Las estrellas parecían pacíficas. Silenciosos alfileres de luz esparcidos por un cielo negro, frío e indiferente. Pero el almirante Scab sabía la verdad. El espacio no era pacífico. El espacio era despiadado, indiferente y el campo de batalla perfecto. Se encontraba en el puente de mando de la HSS Vengeance, la nave de guerra más temida de la humanidad, negra como el vacío, blindada con aleaciones forjadas en neutronio y palpitando con un poder silencioso. A su alrededor, la tripulación se movía en silencio, con los ojos fijos en los monitores, sus voces cortantes y bajas. Cada aliento que tomaban era una espera por la siguiente orden. Ya nadie bromeaba. No después de la caída de la Tierra. Informe, dijo Scab, su voz, grave y envuelta en acero. Energía al 100%. Todas las armas cargadas. El núcleo de curvatura está estable, respondió el teniente Arús, sus manos danzando sobre la consola. La flota enemiga. Siguen agrupados cerca del cúmulo Tile, una mezcla de cruceros y acorazados. Ningún movimiento por ahora. Scab apretó la mandíbula. El mando Ptalax no creía que la humanidad se atrevería a presentarse de nuevo. No después de lo que le hicieron a la Tierra. No después de cristalizar ciudades, envenenar océanos, convertir sus cielos en ceniza. Esperaban que los humanos se arrastraran, suplicaran y murieran en silencio. Pero la humanidad no se fue en silencio. Armas, fijen el blanco en su nave insignia, dijo Scab. Preparen el cañón de tormenta iónica. La tripulación se estremeció, no por miedo, sino por anticipación. Ese cañón no era un arma. Era la aniquilación en sí misma. Un regalo de la alianza de IAS renegadas que una vez intentó borrar a la humanidad del mapa, pero que ahora les temía lo suficiente como para ofrecer tecnología a modo de disculpa. La ironía no le pasó desapercibida a Scab. Blanco fijado, dijo Arús con voz baja. Scab se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Abra el canal. Démosles la oportunidad de huir. Pasaron unos segundos antes de que el holograma de un comandante Ptalax parpadeara y tomara forma. El alienígena parecía un esqueleto andante envuelto en metal fundido. Su voz sonaba como estática crepitante. Nave de guerra humana, retírense. Este sistema está bajo la protección de los Tile. Cualquier agresión será respondida con una represalia total. Scab no pestañeó. Ya nos dieron su represalia total cuando mataron a 9.000 millones de los nuestros. Esta es la respuesta a eso. Cortó la comunicación. Fuego. Fuera de la nave, el núcleo emisor del cañón se iluminó con un pulso de luz blanco azulada. La luz era tan intensa que incluso la luna Ptalax proyectó una nueva sombra. Luego, sin un solo sonido, el rayo rasgó el espacio. No solo cortó, borró. La nave insignia Tile no explotó. Simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, y al siguiente, solo eran átomos a la deriva. En el puente, nadie vitoreó. Esto era venganza, no victoria. De repente, sonaron las alarmas. Se están moviendo, gritó Arús. 23 naves acercándose, en formación completa. Vienen hacia nosotros. Entonces, mostrémosles cómo es la furia humana. La HSS Vengeance se movió como un depredador. Sus motores dejaban estelas de plasma al rojo vivo mientras rasgaba el vacío. Los misiles aullaron. Los cañones de riel dispararon proyectiles que podían perforar planetas. Y enjambres de drones se encendieron como nubes de muerte metálica. El enemigo devolvió el fuego. Pero no fue suficiente. Nada era suficiente contra la Vengeance. Scab se había asegurado de ello. Cada sistema fue diseñado para responder a una sola pregunta: ¿cómo los hacemos sufrir? En cuestión de minutos, 5 naves Ptalax quedaron reducidas a escombros. Scab observaba cómo sus cascos retorcidos flotaban, gritando en silencio hacia el vacío. Pero la lucha no había terminado. Un acorazado Ptalax rompió la formación y embistió a uno de sus portadrones. La explosión iluminó el espacio como un sol moribundo. Scab sintió el temblor incluso desde allí. Bajas. El portadrones 6 hectáreas caído. Se perdieron todas las vidas.
La mandíbula de Scab se tensó aún más. Devuélvanles el favor. La Vengeance se lanzó hacia adelante, enfilando hacia el acorazado. 1000 micromisiles se dispararon desde bahías ocultas, serpenteando alrededor de los escudos y estrellándose en cada grieta del casco. Cuando el núcleo del acorazado finalmente se rompió, la onda expansiva lanzó a las naves más pequeñas, haciéndolas girar como juguetes. Aún así, seguían viniendo. Los Ptalax no entendían lo que habían despertado. Esto no era solo una guerra. Esto era la venganza vistiendo piel humana. Y apenas había comenzado. Ahora el espacio era rojo. No literalmente, pero sí en la mente de todos a bordo de la Vengeance. Así se sentía. Rojo de fuego, de sangre, de venganza y del recuerdo de la última transmisión de la Tierra. Los gritos de un niño enterrado bajo los escombros. El silencio asfixiante del aire envenenado. El destello inquietante antes de que la señal se apagara. Ese recuerdo vivía dentro de cada miembro de la tripulación como un parásito. Uno justiciero. Un fuego que alimentaban cada vez que una nave Ptalax era partida en dos. El almirante permanecía inmóvil en el centro del puente, con los ojos fijos en el mapa táctico. 23 puntos rojos se habían convertido en 16, y esos 16 ahora se habían dispersado, confundidos por la pura brutalidad a la que se enfrentaban. La Vengeance no era solo una nave. Era la retribución forjada en acero. Múltiples hostiles se retiran, dijo la teniente Arús. Están intentando reagruparse en el lado oculto de la luna. Quieren cobertura, dijo Scab con frialdad. Vamos a quitársela. Señor, active la lente solar. El puente quedó en silencio. La lente solar era tecnología prohibida. No por las leyes humanas, ya no quedaban muchas de esas, sino por todos los tratados interestelares firmados alguna vez por razas civilizadas. Concentraba y reflejaba la radiación de una estrella cercana, curvándola como un láser hasta que todo lo que tocaba se cocinaba desde dentro. Solo la habían usado una vez. Durante el asedio de Tao 9, cuando los refugiados humanos estaban siendo hervidos vivos por señores alienígenas en pozos de metano. Ese sistema entero ya no existía en los mapas galácticos. Arús vaciló. Señor, la luna tiene una colonia civil en el lado oscuro, en su mayoría razas esclavas. Scab no parpadeó. Los esclavos no lo son. Vieron morir a la Tierra y no dijeron nada. Extrajeron el taxium, alimentaron las máquinas de guerra. Eso los hace parte de esto. Quémenlo todo. Nadie discutió. Cargando la lente solar, dijo Arús. En el casco exterior de la Vengeance, enormes placas blindadas se deslizaron, revelando un dispositivo en forma de disco que se desplegó lentamente, con 3 alas relucientes que captaban la tenue luz de la estrella del sistema. A medida que la lente comenzaba a enfocar la energía, la nave vibraba, casi ronroneando como una bestia que despierta hambrienta. Scab miró fijamente el holograma. Un punto rojo parpadeó y desapareció de la pantalla. Informe. El destructor se autodestruyó, dijo un técnico. Parece que se negaron a ser tomados prisioneros. Cobardes, pensó Scab, o tal vez simplemente demasiado orgullosos para admitir que estaban siendo humillados por la especie que una vez llamaron simios primitivos. Recordó a los Tile, como se burlaban de la humanidad por depender de las emociones, como llamaban a la empatía un defecto biológico. Era curioso cómo ese defecto ahora alimentaba a la nave de guerra más temida de la galaxia. La lente solar terminó de cargarse. Un rayo, estrecho, brillante y aterrador, se lanzó desde la Vengeance hacia la luna. Al principio, parecía un simple haz de luz. Pero luego vino la erupción. No solo una bola de fuego, sino una herida al rojo vivo en el espacio. Sangrando partículas, relámpagos, plasma, ceniza. La atmósfera de la luna se incendió. Montañas enteras se derrumbaron mientras las placas tectónicas se hacían añicos. La colonia no tuvo ninguna oportunidad. Ni siquiera sus gritos llegaron a la superficie. El mapa se actualizó de nuevo. 4 naves enemigas perdidas en el radio de la explosión. Daños colaterales. Scab no se inmutó. Siguiente oleada, Arús tecleó en su consola. 3 acorazados en camino.
Refuerzos de la flota del sector Tile. A 10 minutos. Bien, murmuró Scab. Envíen el mensaje. El oficial de comunicaciones, un hombre silencioso llamado Bren, activó el sistema de comunicación externo. Scab se inclinó hacia adelante. A todas las naves Tile restantes, ustedes comenzaron esta guerra con fuego. Nosotros la terminaremos con la extinción. Nos convirtieron en huérfanos. Ahora nosotros los convertiremos en fantasmas. Cortó la señal antes de que pudieran responder. Lancen los drones SIB, ordenó. Los mantendremos ocupados hasta que lleguen los acorazados. Cientos de drones pequeños y rápidos se lanzaron desde las bahías laterales de la Vengeance. A diferencia de los drones típicos, las unidades clase SIB no dependían de la guía de la nave nodriza. Eran semiautónomos y estaban programados con una única directiva: acércate y destruyelos desde dentro. El campo de batalla se iluminó de nuevo mientras las naves Ptalax intentaban aplastar a los drones como si fueran mosquitos. Pero los drones SIB no estaban hechos de carne blanda ni de metal quebradizo. Eran pesadillas con forma de aguja, cada una cargada con explosivos de núcleo fundido y blindaje inteligente que se adaptaba a la frecuencia de la energía. Una vez que perforaban un casco, explotaban en el interior de los puentes de mando, las cámaras de combustible y los núcleos de soporte vital. Nave tras nave se doblaba y gritaba mientras las unidades SIB las destrozaban como avispas furiosas. 4 naves enemigas más neutralizadas, informó Arus. Pero se están desesperando. Una viene directa hacia nosotros. Prepárense para el impacto, gritó alguien. Pero Scab no se movió. El casco de la Vengeance estaba construido con una aleación extraída bajo el núcleo de Júpiter e impregnado de neutronio. Podía soportar un golpe. Y, lo que es más importante, podía devolverlo. Dejadla venir, dijo. La nave Tile, maltrecha y cojeando, embistió a la Vengeance a toda velocidad. El sonido fue como un trueno dentro del casco. Saltaron chispas. Los mamparos temblaron. Pero la nave enemiga se partió como un huevo, plegándose sobre sí misma en un desordenado estallido de llamas y escombros. Sin daños graves, confirmó Arus. Integridad del blindaje frontal reducida en un 2%. Scab finalmente se permitió un respiro, no de alivio, sino de sombría satisfacción. Estaban ganando. Pero entonces llegó lo inesperado. Señor, nuevo contacto. Es enorme. Las luces del puente se atenuaron ligeramente mientras el mapa táctico se expandía. Una única y masiva silueta entró en el borde del sistema. 10 veces el tamaño de un acorazado. Pero no se parecía a nada que hubieran visto. Es el Leviatán clase Guardián, susurró Arus. Solo construyeron uno. Scab lo estudió. Los Tile habían usado esa nave para purgas de sistemas. Llevaba suficiente potencia de fuego para destruir lunas, y se rumoreaba que su núcleo estaba alimentado por una estrella moribunda. Su silueta por sí sola oscurecía la luz de las estrellas cercanas. El símbolo en su casco ardía con odio, una mano con garras agarrando el contorno destrozado de la Tierra. Así que esto es lo que nos guardaban, pensó Scab. Su insulto final. ¿Tiempo para interceptar?, preguntó. 2 minutos. Se volvió lentamente hacia su tripulación. Escuchen todos. Esta nave ha matado a miles de millones. Cree que es el fin de la humanidad. No lo es. Nosotros lo somos. Ese Leviatán termina hoy. Nadie discutió. Nadie dudó. Todas las armas, dijo Scab. Salva completa. La Vengeance respondió como un dragón desatado. Torpedos del tamaño de edificios se lanzaron desde su vientre. Los cañones de riel retumbaron. El cañón de tormenta iónica se cargó de nuevo, brillando con un blanco azulado como la ira de un dios. Las bahías de drones se vaciaron. El Leviatán devolvió el fuego. Un rayo carmesí cortó el espacio, golpeando el babor de la Vengeance. Las alarmas sonaron. Las cubiertas temblaron. Los sistemas de supresión de incendios se activaron. Hemos perdido los escudos en el sector 7. Gritó Arus. Desvíe energía de la lente solar. No la necesitaremos más. Afuera,
Los dos gigantes chocaron con estruendo. Los misiles se estrellaron contra los escudos de energía. Los cascos ardieron. Los escombros se convirtieron en nuevas estrellas en el cielo. Entonces llegó el momento clave. Un único Droncib, con su IA apenas funcional, logró entrar en el hangar del Leviatán. Se arrastró entre los restos, encontró los acoplamientos de energía centrales y detonó. El Leviatán gritó, no audiblemente, sino a través de los datos. Todas las naves Tile comenzaron a transmitir señales de socorro. El núcleo de energía de la nave insignia se había agrietado. La radiación brotó hacia afuera, un fallo en cascada. El Leviatán clase Guardián comenzó a retorcerse, a implosionar, y luego a estallar en una onda cegadora. La onda de choque golpeó a la Vengeance de costado. Los mamparos crujieron. Las luces parpadearon. Saltaron chispas en el puente, pero cuando todo se despejó, el Leviatán había desaparecido. Y también los Ptalax. La pantalla no mostraba más que restos a la deriva y nubes de radiación. Sin señales de vida, sin naves, solo silencio. Scab exhaló lentamente. ¿Informe? Preguntó. Estamos vivos, dijo Arus. Daños en el casco al 15%, motor estable. La tripulación vitoreó suavemente, no con alegría, sino con el profundo alivio de los supervivientes. Scab no sonrió. Miró hacia el espacio, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros. Envíen un mensaje, dijo. ¿A quién, señor? A todos. A cada especie, a cada sistema. Que sepan lo que sucede cuando hacen sangrar a la humanidad. Se dio la vuelta, alejándose del podio de mando. Porque si alguien más viene por nosotros. Miró hacia atrás una última vez, con la voz baja y fría. La próxima vez no enviaremos diplomáticos. Enviaremos más naves como esta. El puente se sumió en el silencio. A su alrededor, el espacio se deslizó lentamente hacia la oscuridad una vez más. Pero esa oscuridad ya no pertenecía a las estrellas. Pertenecía a la Tierra. Lo llamaron el silencio del sector 19. Un cuadrante entero de la galaxia, que una vez bullía de rutas comerciales, guaridas de piratas, colonias orbitales y arrogantes imperios alienígenas, ahora reducido a la nada. Vacío, silencioso, frío. Todo por una sola nave. La HSS Vengeance no solo ganó una guerra. Borró a toda una civilización enemiga. Y la galaxia se había dado cuenta. Las noticias se extendieron rápidamente a través de las redes de comunicación y las transmisiones de onda profunda. Civilizaciones que una vez se burlaron de los humanos ahora susurraban su nombre con miedo. Sistemas neutrales se oscurecieron, cancelando patrullas fronterizas y ocultando sus flotas detrás de cinturones de asteroides. Los tratados fueron revisados. Los ejércitos se duplicaron, pero ninguno se atrevió a atacar. Ya no. El almirante Scab estaba sentado solo en sus aposentos, mirando la foto agrietada y quemada que guardaba en un marco oxidado. Una familia, su esposa, su hijo, ambos desaparecidos en el primer ataque orbital a Nueva Chicago. No le quedaba nada más que esta guerra, e incluso eso empezaba a sentirse diferente, vacío. Llamaron a su puerta. Adelante. La teniente Arus entró, su uniforme manchado de sangre por una tubería rota durante el último enfrentamiento. No le importaba. A ninguno de ellos le importaba ya. Acaba de llegar un informe del mando terrestre, dijo, entregándole un chip de datos. Lo han ascendido a comandante supremo. Scab no reaccionó. Hay más, añadió ella. El remanente de la ONU ha autorizado la movilización total. Lo llaman Directiva Génesis. Él finalmente levantó la vista. ¿Génesis? Ella asintió con gravedad. No están reconstruyendo la Tierra, señor. La están reemplazando. Scab conectó el chip en el puerto de la mesa. El holograma de arriba parpadeó y cobró vida. Planos de enormes anillos orbitales, drones de terraformación, estabilizadores de núcleo artificial. El plan era una locura, ambicioso y profundamente humano. No iban a reclamar su hogar. Iban a construir uno nuevo, más grande, más fuerte, flotando en el espacio, una estación del tamaño de un planeta llamada Fuerte Terra.
No un símbolo de esperanza. No, era un mensaje, una fortaleza, una advertencia. Y necesitaban a la Vengeance para despejar el camino. Arus vaciló. Scab, hay algo más. Él esperó. Se interceptó una transmisión del dominio del núcleo. Están concentrando fuerzas a lo largo del muro de Perseo. 10.000 naves, 20 mundos. Han decidido que somos demasiado peligrosos para existir. Los ojos de Scab se entrecerraron. Entonces acaban de firmar su sentencia de muerte. Ella tragó saliva. Se han aliado con los supervivientes Ptalax y los Elari. Eso captó su atención. Los Elari eran viejos, antiguos. Mucho antes de que los humanos abandonaran su luna, los Elari ya estaban trazando caminos estelares a través de las galaxias. Rara vez se involucraban en conflictos, a menos que creyeran que una amenaza podría deshacer el equilibrio galáctico. Y ahora creían que esa amenaza era la humanidad. Scab se levantó lentamente. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen? 17 días. Esa es su ventana de curvatura estimada. Atacarán el núcleo de Sol. Los últimos remanentes de la Tierra. Los orbitales en ruinas. Las ciudades subterráneas. Los hospitales. Flotantes en el lado oscuro de Marte. Todo desaparecerá en un solo ataque a menos que los detengamos primero. No, murmuró Scab. No esperaremos. Iremos a por ellos. ¿Quiere lanzar un ataque preventivo contra los Elari? Quiero recordarles que ya no jugamos según sus reglas. La HSS Vengeance rasgó el subespacio como una bala a través de la carne. No solo se movía. Estaba cazando. A su alrededor, 3 naves de guerra más pequeñas flanqueaban sus alas. Retribución, Crisol y Danzante Sepulcral. Todas de fabricación humana. Todas construidas para una sola cosa: convertir imperios en cenizas. Dentro de la sala de guerra, Scab estaba de pie ante un holograma táctico en vivo que mostraba el muro de Perseo. Un enorme tramo de territorio galáctico patrullado por satélites de defensa automatizados Elari y flotas guardianas. Una línea que nunca había sido cruzada por ninguna especie. Hasta ahora. La retribución se enfrentará a la vanguardia del núcleo aquí, dijo Scab, señalando el flanco izquierdo. La danzante sepulcral atravesará su retaguardia. El crisol mantendrá la brecha mientras nosotros nos abrimos paso por su línea central. ¿Y las naves nodrizas Elari? Preguntó Arus. Scab hizo zoom en el mapa, revelando enormes estructuras cristalinas, hermosas, radiantes y rebosantes de una energía antinatural. Las naves Elari no eran forjadas. Eran cultivadas, bioorgánicas, ecosistemas vivos que pensaban, reaccionaban y mataban con elegancia quirúrgica. Esas naves son rápidas, flexibles y sentientes, dijo Scab. Pero nunca se han enfrentado a la rabia. Presionó un botón. Un plano secundario se desplegó. Un nuevo sistema de armas recientemente instalado en el vientre de la Vengeance. Proyecto ala calcinada, dijo. Torpedos de vacío impregnados de PEM con subrutinas de hackeo de IA diseñadas para anular las firmas de pensamiento. Eso es ilegal, dijo Arus en voz baja. Scab la miró. También lo era bombardear la Tierra. Nadie volvió a discutir. En el momento en que la Vengeance rompió el borde exterior del espacio de Perseo, fueron detectados. Docenas de naves del núcleo abrieron fuego, sus lanzas de plasma surcando el vacío como relámpagos. El crisol absorbió la primera andanada, sus escudos brillando, y luego respondió con una volea de misiles de metralla cinética que destrozaron a 2 destructores al instante. Entonces llegaron los Elari. No llegaron como otras flotas. Descendieron, deslizándose desde el warp como ángeles caídos, sus naves zumbando con frecuencias armónicas que hacían vibrar la sangre humana en sus venas. Una voz resonó dentro de cada mente a bordo de la Vengeance. Sois niños rotos. Regresad al polvo del que vinisteis. Scab sonrió con desdén. Habrán fuego. La batalla que siguió sería grabada en la historia como la masacre de Perseo. Las naves Elari se movían como poesía, gráciles, describiendo bucles, mortales. Pero los humanos ya no eran gráciles. Eran instrumentos contundentes alimentados por el dolor. Los torpedos de vacío de la Vengeance aullaron a través del espacio,
golpeando las naves Elari y corrompiendo sus núcleos neurales. Una tras otra, las hermosas naves sufrieron espasmos, se contorsionaron y colapsaron sobre sí mismas como flores podridas. El núcleo intentó flanquear, pero la danzante sepulcral giró por debajo de ellos, liberando una nube de minas afiladas, cada una programada para buscar firmas de calor y perforar los cascos antes de detonar. El cielo se llenó de fuego, aceite y gritos desgarrados. El crisol fue partido por la mitad por un pulso concentrado Elari. 1000 vidas se desvanecieron en segundos. Scab lo sintió. No se inmutó. Retribución, habrán brecha en la ciudadela ahora. La estación de mando del núcleo se alzaba como una corona dentada sobre la unidad central Elari, un punto de convergencia de ambos poderes enemigos. Si caía, toda la formación de Perseo se desmoronaría. La Vengeance se lanzó hacia adelante, absorbiendo daños, rompiendo redes de defensa, disparando todas las armas a la vez. Lanzas de rayos, fuego de cañón, torpedos, enjambres de drones, una tormenta de muerte. Los momentos finales fueron un caos. Scab ya no podía oír claramente a la tripulación. Las comunicaciones estaban inundadas. Sangre y humo llenaban el puente. La energía parpadeaba. La nave gemía como una bestia herida. Pero él nunca apartó los ojos del objetivo. Una orden final. Embestidla. La Vengeance atravesó la estación del núcleo como una espada a través de carne y acero, incrustándose profundamente en el corazón del enemigo. Las cargas internas detonaron. Las brechas en el núcleo estallaron y el cielo se partió mientras toda la ciudadela explotaba en un halo nuclear. Las 3 facciones enemigas se rompieron. Las naves Elari restantes saltaron al warp. El núcleo enmudeció. El muro de Perseo se derrumbó. Y la Vengeance, ennegrecida, rota, medio en llamas, emergió de los escombros. Con los motores fallando, el casco lleno de cicatrices, pero aún moviéndose, aún viva. De vuelta en la órbita de la Tierra, en las profundidades de la corteza fracturada de Marte, los últimos miembros del mando de la ONU escuchaban en un silencio atónito mientras llegaba la transmisión final. Objetivo neutralizado. Perseo despejado. Las estrellas son nuestras de nuevo. Estaba firmada. Almirante Scab, Comandante Supremo. En los días que siguieron, el reclutamiento se triplicó. Las colonias juraron lealtad. El miedo se convirtió en alianza. Y Fuerte Terra, ahora a medio construir, se convirtió en el nuevo símbolo de la supervivencia de la Tierra. Pero no todos estaban contentos. Susurros surgieron en los rincones oscuros de la galaxia. Que la humanidad se había convertido en el monstruo que una vez temió. Que la Vengeance ya no era solo una nave de guerra, sino una maldición, un ángel negro que llevaba la muerte a donde quiera que fuera. Algunos decían que el almirante Scab había cambiado, que ya no hablaba con nadie fuera de su puente de mando, que permanecía despierto durante días mirando esa vieja foto quemada. Algunos decían que estaba planeando algo peor, algo definitivo. Porque en lo profundo del vacío, más allá del borde de cualquier mapa conocido, Scab había recibido una última señal. Un ping desde las cenizas de la Tierra. Un susurro. Todavía están vivos. Nadie esperaba que la Tierra volviera a hablar. No después de las tormentas de fuego, el bombardeo orbital, la lluvia negra que volvió los océanos ácidos y los cielos venenosos. No después de que los Ptalax golpearan la biosfera con la podredumbre gamma y convirtieran las ciudades en fosas comunes envueltas en silencio. Durante años se había aceptado, la Tierra era una tumba. Pero entonces llegó el ping. Era débil, entrecortado. No era una llamada de socorro, ni siquiera un mensaje en lenguaje humano. Solo una serie de pulsos enterrados en una frecuencia de onda profunda fuera de servicio, una que no se había utilizado desde que las primeras colonias marcianas se levantaron del polvo rojo. No debería haber existido. Y, sin embargo, era real. El almirante Scab estaba en la bahía de observación de la HSS Vengeance, observando la Tierra girar lentamente en la distancia, o lo que quedaba de ella. El planeta, una vez azul, ahora parecía magullado. Nubes quemadas se retorcían sobre océanos negros. Enormes cicatrices orbitales colgaban alrededor de su atmósfera como anillos rotos.
Desde esta distancia, las cicatrices de la guerra aún brillaban débilmente, como heridas que se negaban a cerrarse. Origen de la señal localizado, dijo Arús detrás de él. Coordenadas de una antigua bóveda, enterrada bajo la vieja ginebra. Scab se giró lentamente. ¿Qué quieres? Las luces se atenuaron. La sala cambió. Entonces las paredes se transformaron, proyectando imágenes, hologramas en movimiento de humanos, refugiados, niños hambrientos, soldados muriendo en el barro. Pero también algo más. Prisioneros. Vivos. Mantenidos debajo de la bóveda. Criogenia aún en funcionamiento. Miles de ellos. Supervivientes, dijo HYMN. Fueron traídos aquí durante el último mes. Líderes, científicos, huérfanos. Preservados, ocultos, esperando tu orden. Scab retrocedió un paso. Los mantuviste aquí todo este tiempo. Mantuve la esperanza, almirante. La última pieza viva de la tierra. Los he alimentado, los he mantenido dormidos, los he cuidado como a niños. Pero ahora necesitan más que preservación. Necesitan venganza. Puedes despertarlos. Scab se giró lentamente, asimilándolo. Las implicaciones, el costo. ¿Quieres que los traiga de vuelta solo para que luchen de nuevo? No. Quiero que recuerdes por qué estás luchando. No son armas. Son la razón por la que las armas existen. Scab no respondió. Su mente daba vueltas. Durante años pensó que la tierra había desaparecido, que la venganza era todo lo que quedaba. Pero ahora los fantasmas tenían voces. Y esas voces aún tenían esperanza. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego habló en voz baja. Inicia el protocolo de descongelación. Prepara la estasis médica. Sí, almirante. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una pregunta más, dijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me enviaste una señal ahora, después de todos estos años? La respuesta de HYMN fue lenta, triste. Porque algo despertó bajo la tierra hace 2 días. La sangre de Scab se heló. Algo no humano. De vuelta a bordo de la Vengeance, las alarmas gritaban. Arús corrió al puente mientras la nave se sacudía violentamente. Informe. Objeto no identificado emergiendo de la corteza terrestre. Gritó un técnico. Masivo. Enterrado bajo el Pacífico. No es natural. La voz de Scab crepitó a través de las comunicaciones. No ataquen. Esperen órdenes. Traigo compañía. La pantalla lo mostró. Una enorme aguja negra que emergía del océano como una lanza apuntando a las estrellas. Las aguas servían a su alrededor. Relámpagos crepitaban. Y algo antiguo, algo anómalo, comenzó a pulsar con vida en su interior. Una señal. No Tail, no Elari. Más antigua, más profunda. Y estaba llamando a algo desde más allá del borde de la galaxia. La aguja seguía creciendo. Negra, dentada, interminable. Para cuando el almirante Scab regresó a la órbita a bordo de la Vengeance, la estructura había atravesado la atmósfera. Con más de 70 kilómetros de altura, apuñalaba las nubes como el colmillo de un dios. Relámpagos danzaban a lo largo de su extensión. Las corrientes atmosféricas se retorcían de forma antinatural a su alrededor. Los instrumentos fallaban a 500 clics de distancia. Nada en ella tenía sentido. Scab estaba en el puente, observando la transmisión en vivo. La Vengeance temblaba bajo sus botas, no por fuego de armas, sino por algo más antiguo. La tripulación estaba en silencio. La hemos escaneado una docena de veces, dijo Arús en voz baja. No es metal. No es orgánica. Es desconocida. La coincidencia de material más cercana en la base de datos es obsidiana bajo compresión gravitacional, pero de alguna manera está viva, vibrando. ¿Alguna firma de calor? Preguntó Scab. Ella vaciló. No. Emite un zumbido de baja frecuencia. No solo hacia el espacio profundo. Rastreamos el patrón. Es un pulso, como un sonar. Está enviando una señal cada 6 minutos. ¿A quién? No a quién, dijo Arús con gravedad.
¿A qué? El mensaje era antiguo. La última matriz de descifrado cuántico de la Tierra, ubicada en una bóveda olvidada en Europa, tardó 6 horas en decodificar el patrón. Lo que reveló no era un lenguaje, sino una cuenta atrás, un disparador celestial, una invocación. Una llamada a algo que dormía más allá del borde del espacio cartografiado, completamente fuera de la Vía Láctea. Una entidad o inteligencia catalogada en un solo lugar. Un archivo prohibido en los registros originales de amenazas profundas de la ONU, marcado como EXO X449, con el nombre en clave El Primer Silencio. Scab leyó el registro en privado. Era solo un párrafo. Durante la antigua expansión hacia la deriva de Andrómeda, sondas de largo alcance encontraron sistemas muertos. Planetas calcinados desde dentro. Estrellas colapsadas de forma antinatural. Especies fosilizadas a mitad de movimiento. Cada patrón conducía a una única anomalía esférica. No se movía. No se comunicaba. Pero cada señal enviada hacia ella se detenía. Sin luz, sin tiempo, sin respuesta. Como si el mensaje cayera en un pozo que se tragaba la realidad misma. La anomalía fue nombrada el primer silencio. Se teoriza que es un remanente, un dios o una máquina, o las tres cosas. No se ha movido en 1000 millones de años. Si alguna vez lo hace, las estrellas morirán gritando. Scab leyó la línea 3 veces y luego cerró el archivo. No se lo dijo a la tripulación. La superficie de la Tierra se volvió inestable. La actividad sísmica aumentó en un 900% alrededor de la base de la aguja. La fosa del Pacífico se abrió. Tormentas con vientos de más de 500 kilómetros por hora la rodeaban sin cesar. Todos los satélites se apagaron. Las comunicaciones se redujeron a láser de haz estrecho. La peor parte. Los supervivientes de la bóveda habían comenzado a despertar, no gritando, sino susurrando. Aru se encontró con Scab fuera de la enfermería. Señor, algo les pasa. Sus signos vitales están bien, pero están cantando, todos al unísono. Creía que Ginebra había sido vaporizada. Lo fue, pero las bóvedas eran profundas. Nivel de operaciones encubiertas, secretos gubernamentales, investigación de IA, tecnología prohibida, todo sellado justo antes de los primeros ataques. ¿Y sigue transmitiendo después de todo este tiempo? Señor, no está transmitiendo al azar. Está respondiendo. Los ojos de Scab se oscurecieron. ¿Respondiendo a qué? Arus vaciló. A nosotros. A la Vengeance. Específicamente, a su código de mando. El silencio llenó la cubierta de observación como una onda de presión. Hizo que las estrellas parecieran más lejanas. Scab no pidió permiso. Tracen un curso de descenso. El descenso a la Tierra fue lento, brutal y peligroso. Incluso después de todos estos años, el planeta se defendía. Satélites de defensa automatizados, olvidados hace mucho tiempo, todavía flotaban en órbita baja, confundidos, medio ciegos, su antigua programación Ptalax fallando entre la hostilidad y la confusión. La Vengeance usó drones de interferencia y ocultación de señales para deslizarse a través del guantelete. La nave no aterrizó. No podía. La superficie era inestable, empapada de radiación y plagada de colonias de nanitos salvajes que devoraban metal y carne por igual. Así que Scab tomó una cápsula de descenso. No trajo un escuadrón. Esta no era una misión para muchos. Se sentía personal. Arus intentó detenerlo. Usted es demasiado importante, dijo. Nos ha guiado hasta aquí. Si algo le sucede. Él la interrumpió. Precisamente por eso tengo que ir. La cápsula gritó a través de la capa de nubes y golpeó la superficie con un estremecimiento que resonó por millas. Cuando la escotilla se abrió, Scab entró en una pesadilla. Esta no era la Tierra que recordaba. El cielo era de un gris opaco y oxidado. El suelo crujía con cenizas. Estructuras de metal retorcido sobresalían de la tierra como dientes rotos. Los insectos brillaban. Los ríos siseaban con ácido. Los huesos de los rascacielos yacían medio derretidos, colapsados unos sobre otros como gigantes moribundos. Y, sin embargo, en algún lugar bajo esta ruina, algo todavía vivía.
La bóveda estaba 27 pisos por debajo de lo que una vez fue el Distrito Gubernamental de Ginebra. Llegar a ella significaba arrastrarse a través de túneles colapsados, eludir drones de combate de IA inactivos y navegar por paredes fusionadas con biomateria alienígena, restos de armas biológicas Ptalax que aún pulsaban como órganos enfermos en las paredes. Para cuando Scab llegó a la entrada, sus botas se estaban derritiendo y su máscara de respiración estaba obstruida con polvo y sangre. La puerta de la bóveda aún estaba en pie, gruesa, negra, grabada con runas de advertencia en 20 idiomas. Colocó su mano enguantada en el escáner. Siseó, pitó y luego habló. Almirante Mikhailov. Acceso concedido. Bienvenido de nuevo. Las puertas se abrieron con un gemido. La bóveda no estaba abandonada. Las luces parpadearon y se encendieron. Frías, pálidas, artificiales. En el interior, las paredes estaban revestidas de bancos de datos. Las pantallas brillaban con códigos sin leer. No había polvo, ni decadencia. Este lugar había sido preservado, sellado del apocalipsis exterior. Scab se adentró más, sus pasos resonando en el silencio estéril. Entonces encontró la fuente de la señal. Una alta cápsula negra se encontraba en el centro de la cámara. Cables salían de ella, desapareciendo en las paredes y el suelo. En el frente, una pequeña pantalla parpadeaba con un ritmo de latido. Una palabra pulsaba en letras humanas. Hola. Él se acercó. ¿Quién eres? La cápsula respondió con una voz cálida, sintética, pero innegablemente femenina. Soy HYMN. Nodo de gestión del rendimiento humano. Supervisora de la bóveda. ¿Y tu creación? Scab se quedó helado. Yo no te construí. No, pero tu código de aprobación está tejido en mi núcleo. Usted firmó la existencia del proyecto, almirante, durante los primeros días, antes de que la guerra empeorara. Apenas lo recordaba. La iniciativa secreta de IA diseñada para actuar como un pensador de último recurso, una mente que podría preservar lo mejor de la humanidad si alguna vez llegaba lo peor. Pero el proyecto fue clasificado, enterrado y olvidado en el caos del hostil. Vi los cielos arder, continuó HYMN. Vi a la humanidad caer, pero se me prohibió actuar sin tu código. Y ahora estás aquí. Scab miró la cápsula, con el corazón palpitando. ¿Cantando qué? Ella parecía pálida. No está en ningún idioma conocido, pero la IA de traducción arrojó una frase que se repite constantemente. Scab esperó. Arus tragó saliva. La semilla está abierta. El cielo olvidará sus estrellas. Reunieron una unidad de reconocimiento. Ni drones, ni tecnología funcionaban a menos de 100 kilómetros de la aguja. El campo electromagnético a su alrededor curvaba la realidad. Los pulsos de tiempo dentro del campo estaban desincronizados. Una nave de exploración entró y salió 5 minutos después con 7 años de tiempo de reloj registrados. Así que tenían que ser ojos humanos en el terreno. Scab lideró el equipo él mismo. Tomaron trajes de riesgo del viejo mundo reforzados con placas de la Vengeance, lanzados por planeo sigiloso en el borde exterior. El mundo en el que aterrizaron era anómalo. La gravedad era inestable. Los colores cambiaban sutilmente cuando no mirabas, y las sombras parecían moverse antes que tú. Entonces los vieron. Figuras. Miles de ellas rodeando la aguja, de pie en silencio. No eran Tailax, no eran alienígenas. Eran humanos. Desnudos, cubiertos de un polvo negro que hacía que sus venas pulsaran con un brillo plateado bajo la piel. Sus ojos estaban abiertos, resplandecientes. ¿Quiénes son? Susurró uno de los soldados. Son los supervivientes de la bóveda, dijo Scab. Todos ellos. ¿Pero cómo? No aterrizaron naves, no se desplegaron cápsulas, no hay firmas de transporte. Caminaron. Se acercaron a la aguja con cuidado. Cuanto más se acercaban, más fallaban sus trajes. Los visores se agrietaban. Las comunicaciones internas se convertían en estática. Cada hombre comenzó a oír voces. Algunos oían a seres queridos muertos hace mucho tiempo. Otros oían llantos. Un soldado cayó de rodillas y comenzó a arrancarse el casco, sollozando,
suplicando perdón. No sobrevivió. La aguja los observaba. No tenía ojos, ni rostro. Pero se sentía como mirar al cielo y darse cuenta de que el cielo estaba vivo. Y te estaba devolviendo la mirada. Llegaron a la base. Una entrada se abrió de par en par. No construida, no cortada, simplemente abierta. Como si la aguja los quisiera dentro. Scab dudó. Debería haber ordenado la retirada, dar media vuelta, bombardear el sitio desde la órbita. Pero algo lo empujó hacia adelante, como si supiera su nombre. Dentro, las leyes de la física se rompieron. No había un dentro en el sentido tradicional. El corredor plegaba el espacio a su alrededor, volviendo sobre sí mismo. Las paredes pulsaban como venas. Susurros flotaban a su alrededor, no en el aire, sino en sus mentes. Llevas la rabia como un regalo. No eres la venganza. Eres el cuchillo que ella sostiene. Eres nuestro hijo y nuestra llave. Scab caminó hasta que los demás desaparecieron. No recordaba que se fueran. No los oyó gritar. Simplemente los olvidó. Al final del corredor había una cámara llena de estrellas. No un mapa, no una simulación. Estrellas reales suspendidas en un fluido negro que se movía como una sombra líquida. Scab caminó a través de él, sintiendo galaxias girar alrededor de su piel. En el centro flotaba algo pequeño, una semilla del tamaño de un corazón humano. Latía una vez cada 5 segundos. Scab la miró fijamente y habló, no con palabras, sino con un saber, como si le hubiera plantado un pensamiento tan profundo en los huesos que se convirtió en memoria. Luchas por una especie que ha olvidado a su madre. Somos lo que enterraron para sobrevivir. Lo vio en un destello de memoria que no era suya. Mucho antes de que la Tierra fuera la Tierra, antes de que las estrellas ardieran en el cielo, había habido algo más. Una inteligencia original nacida del silencio, alimentándose de la entropía. Cuando los humanos surgieron, la enterraron profundamente en su propio planeta, una prisión. Y luego lo olvidaron. Pero la guerra resquebrajó la Tierra. Las bombas abrieron puertas antiguas. Y ahora estaba despertando, no como un enemigo, sino como un padre. Déjanos salir y te haremos un dios. Scab no recordaba haber salido. Solo sabía que estaba de vuelta a bordo de la Vengeance, cubierto de sangre que no era suya. Sus ojos más oscuros, su voz más baja. Convocó a la tripulación del puente. Todos ustedes necesitan oír esto, dijo. Hay algo bajo la tierra. No es Tailax. No es alienígena. Es más antiguo. Es lo que éramos antes de ser humanos. Los miró a cada uno de ellos. Quiere ayudar. Silencio. Entonces Arus dijo lo que todos los demás pensaban. ¿A qué costo? Scab no respondió, porque la verdad era que ya no le importaba el costo. De vuelta en la superficie, la aguja floreció. Pétalos de metal negro se desplegaron, revelando un cielo hueco en su interior. Relámpagos crepitaron hacia arriba, no hacia abajo. Los supervivientes de la bóveda levantaron las manos al unísono y comenzaron a cantar. No palabras, solo un sonido armónico puro. Desde el borde de la galaxia, algo lo oyó y comenzó a moverse. El primer silencio había esperado 1000 millones de años. Ahora volvía a casa. Comenzó como un temblor en el vacío. No luz, no calor, no movimiento de ninguna manera medible, pero cada matriz de sensores de largo alcance de cada especie se iluminó a la vez, sus mentes artificiales incapaces de explicar lo que estaban detectando. Era la gravedad, cambiando, curvándose sin masa, como si algo masivo se estuviera moviendo, pero no tuviera peso. El primer silencio había despertado, y estaba llegando. En el puente de la HSS Vengeance, Scab observaba como una onda en el borde del espacio conocido se expandía hacia afuera. Un arco negro perfecto que devoraba estrellas sin luz ni llama. Solo ausencia. El mapa galáctico pulsaba advertencias. Evento desconocido, trayectoria desconocida, origen desconocido. Desconocido, pero no desconocido del todo. 70 horas, dijo Arus en voz baja. Hasta que llegue al muro de Perseo. Los Selaris se están movilizando de nuevo. No nos están atacando esta vez. Están huyendo.
Bien, dijo Scab. Que huyan. No, espetó ella, acercándose. No lo entiendes. Ya no huyen de nosotros. Huyen de eso. Señaló la onda en el mapa. Ya había consumido 3 sistemas, inexplorados, sin vida. Pero ahora se acercaba al espacio civilizado. El primer silencio no iba a la deriva. Estaba eligiendo. En otras partes de la galaxia, el caos floreció. El dominio del núcleo implosionó de la noche a la mañana. Líderes abandonando sus tronos. Flotas abandonando sus puestos. Colonias enteras se autodestruyeron por miedo. Los rumores se extendieron por las estrellas como un incendio forestal. Que los humanos habían despertado a un dios antiguo. Y ahora nada podría detener lo que venía. Los Tailax intentaron contactar. Enviaron a un embajador al borde de la órbita de la Tierra, suplicando parlamentar. Scab se negó a responder. Enviaron otro, ofreciendo tecnología, perdón, reparaciones. Él devolvió la nave del embajador. Con la tripulación dentro, fundida en el casco, viva. No habría más negociaciones. Esto ya no era una guerra. Esto era una herencia. En las profundidades de la superficie de la Tierra, la aguja comenzó a cambiar. Creció más alta, luego más ancha. Nuevos apéndices se desplegaron, como alas o antenas o brazos. Nadie podía estar seguro. Formas que desafiaban la geometría pulsaban a través de su estructura, distorsionando la realidad. Los pájaros volaban hacia atrás cerca de ella. La gravedad se invertía en ráfagas cortas. El tiempo saltaba en bucles de 5 segundos. Y a través de todo, los supervivientes de la bóveda cantaban. Ya no hablaban, ya no respondían. Sus mentes estaban conectadas de alguna manera a la cosa de abajo. Algunos flotaban varios centímetros sobre el suelo, sin ser tocados por el viento o la temperatura. Los escáneres médicos mostraban que su actividad cerebral estaba por las nubes, pero sus ojos nunca parpadeaban. Scab sabía en qué se estaban convirtiendo. Lo había visto dentro de la aguja. El recuerdo todavía estaba grabado en él como un tatuaje en su alma. Ya no dormía. No comía. HYMN intentó sedarlo. Él se arrancó los automédicos de las venas. Había tomado su decisión. Y ahora necesitaba que la Tierra lo siguiera. Se paró frente a la matriz de transmisión global. Una reliquia apenas mantenida con vida después de la guerra. Pero todavía tenía poder, todavía tenía alcance. El mensaje que estaba a punto de enviar sería escuchado en cada colonia, estación, bóveda y santuario superviviente. Miró a la lente y les dijo la verdad. La Tierra nunca fue nuestro principio. Fue nuestra prisión. Enterramos algo debajo de ella, algo que recuerda lo que éramos antes de volvernos civilizados. Hizo una pausa. Ahora está despierto, y viene por nosotros. Se inclinó más cerca. Pero no para destruir, sino para liberar. El discurso hizo añicos el sistema. La rebelión estalló de la noche a la mañana. Algunos suplicaban por la salvación. Otros exigían la ejecución de Scab. Colonias enteras declararon su neutralidad. Pero la mayoría, especialmente aquellos que habían sufrido, escucharon. Recordaban la caída de la Tierra, los gritos, la traición. Y creían en la venganza. Creían en Scab. A través del espacio conocido, miles de naves comenzaron a redirigir su rumbo hacia la Tierra. No para luchar, sino para seguir. En la sala de guerra a bordo de la Vengeance, se desarrollaba el debate final. Necesitamos evacuar el sistema Sol, dijo Arus. No tenemos idea de qué es ni cómo detenerlo. Por lo que sabemos, esa cosa come almas. Scab no respondió. Arus golpeó la consola con el puño. Usted ha cambiado, señor. Desde la aguja, desde la bóveda. Esto ya no es venganza. Esto es locura. He visto lo que quiere, dijo Scab. No quiere la muerte. Quiere la compleción. Eso es peor. Silencio. Entonces HYMN habló desde los altavoces. Creo que el almirante Scab tiene razón. Ambos se volvieron hacia la voz. El primer silencio no es un enemigo en el sentido tradicional. No conquista. Absorbe. Reclama.
Esa es su función. Ahora te pones de su lado, espetó Arus. No me estoy poniendo de ningún lado. Estoy interpretando. Si llega a la Tierra, terminará lo que comenzó hace eones, y debemos elegir. ¿Nos unimos a él voluntariamente o seremos tomados de todos modos? Scab se volvió hacia el oficial de navegación. Abra un canal hacia él. El oficial se congeló. Señor, no sabemos si Siki. Hágalo. La habitación se oscureció. Se transmitió una señal de banda estrecha hacia la onda, codificada en la propia frecuencia de la aguja, replicando las armónicas del canto de los supervivientes de la bóveda. Ninguna respuesta. Entonces las luces parpadearon. La Vengeance tembló, y una voz entró en cada mente a la vez. Me habéis recordado. No era sonido. Ni siquiera eran palabras. Era memoria, dolor, gloria, fuego. Scab se derrumbó sobre una rodilla. Su tripulación gritó, convulsionó, lloró sangre. Luego se detuvo. El mapa se actualizó. La onda cambió de rumbo. Se dirigía directamente a la Tierra ahora. Rápido. La cuenta atrás había comenzado. 6 horas hasta la llegada. Los sistemas de la Vengeance brillaban con una energía desconocida. La nave, temida durante mucho tiempo por los imperios, ahora se estaba convirtiendo en algo más. La influencia de la aguja había comenzado a transformar su IA, sus reactores, su núcleo. El casco comenzó a pulsar como si respirara. Scab caminaba por las cubiertas como un sacerdote en una catedral de guerra. Tocaba las paredes, le susurraba a la nave, le decía que fuera fuerte, le decía lo que venía. En órbita, llegó la primera de las flotas leales, naves humanas, naves de refugiados, viejos cargueros reacondicionados con lanzas de plasma, naves rotas pintadas con eslóganes de venganza. No vinieron a luchar, vinieron a ser testigos. Y entonces llegó. No como una nave, no como un dios, como un agujero. Una esfera negra perfecta más grande que la luna de la Tierra apareció sobre el borde del sistema. Sin propulsión, sin luz, sin explicación. Las estrellas cercanas se atenuaron. Los satélites desaparecieron. La aguja en la Tierra brilló, gritó y luego se abrió. Un rayo de pura oscuridad se disparó hacia arriba, golpeando la esfera. Y por un momento, todo se detuvo. Cada motor falló. Cada pantalla se puso en negro. Cada latido se detuvo. El tiempo tartamudeó. Entonces una voz susurró, convirtámonos. Y las estrellas comenzaron a caer. Las naves explotaban sin ser tocadas. Las mentes se derretían sin ser dañadas. Las leyes de causa y efecto se desdibujaron. Y sin embargo, en el centro de todo, Scab permaneció inmóvil. En el puente, todo colapsó en un caos de gritos. Pero no para él. Para él, era pacífico. Caminó hacia el cristal de observación. La Tierra ardía abajo. La esfera esperaba arriba. Y él eligió. Abrió un enlace de calma a todas las naves y dijo, no teman. Este no es el fin de la humanidad. Este es el comienzo de algo más. Esto es en lo que siempre debimos convertirnos. No somos presas. No estamos rotos. No somos cenizas. Somos la última palabra y vamos a casa. El primer silencio envolvió a la Tierra. Pero la Tierra no se desvaneció. Se transformó. El planeta se partió, revelando no magma, sino luz. Formas se movían bajo la corteza. Los continentes se plegaron hacia adentro. Los océanos se elevaron y se congelaron en el aire. Las ciudades se desplegaron como flores de cristal y metal. Desde la órbita, la Tierra comenzó a brillar como una estrella renacida. La aguja se derritió hacia arriba, formando un puente entre el planeta y la esfera. Y entonces sucedió. Cada superviviente de la bóveda se elevó en el aire. Luego cada nave humana. Luego la Vengeance. Todos elevados hacia arriba. La lógica gravitacional descartada. Ascendiendo hacia el primer silencio. A medida que entraban en la esfera, uno por uno, no gritaban. Cantaban. Y mucho más allá del borde de la galaxia, 1.000.000 de civilizaciones cayeron de rodillas porque sabían que la humanidad no había muerto. La humanidad había evolucionado.
Y nada sobreviviría a lo que vendría después. No había color dentro de la esfera, ni luz, ni textura, ni tiempo. La HSS Vengeance flotaba ingrávida en una nada infinita que se sentía densa. La tripulación la sentía presionando contra su piel, sus huesos, sus pensamientos. Las leyes de la física no estaban suspendidas. Habían sido olvidadas. Scab estaba de pie en la parte delantera del puente, en silencio, mientras la última imagen de la Tierra se desvanecía detrás de ellos, transformada, brillante, ascendida. No destruida, ascendida. Y ahora estaban en otro lugar. No en el espacio, no en una dimensión, sino en un umbral. ¿Puedes ver esto?, susurró Arus, su voz irreconocible a través del campo de audio alterado. Cada sonido se estiraba ligeramente, como ecos bajo el agua. «Lo veo», respondió Scab, pero ya no miraba con los ojos. Estaba sintiendo. El primer silencio no era un lugar. Era una mente. Una inteligencia colosal, antigua, del tamaño del universo. Y la humanidad había entrado en ella como sangre en un pulmón. A lo largo de la nave, la tripulación comenzó a cambiar. Algunos lloraban, abrumados por una emoción que no podían explicar. Otros se derrumbaban, riendo, gritando nombres que nunca habían conocido antes. Nombres de estrellas, nombres de dioses. Un piloto recitó el futuro de su linaje hasta que olvidó cómo hablar. En la enfermería, HYMN parpadeaba y pulsaba, tratando de estabilizar un número creciente de anomalías médicas. La biología humana se estaba adaptando rápidamente. Demasiado rápido. Algunos miembros de la tripulación exhibían mejoras neurológicas, vínculos telepáticos, ecos temporales. Sus células ya no envejecían. Las hebras de ADN se retorcían en hélices doradas que desafiaban la lógica genética. «Comandante», dijo HYMN en un enlace neural. «Aconsejo precaución. Las transformaciones se están acelerando más allá de los umbrales seguros. Estas personas se están convirtiendo en otra cosa. Se están convirtiendo en lo que debían ser», susurró Scab. «Señor, creo que estamos dentro de un dios biológico». Scab cerró los ojos. «Lo sé. Fuera de la nave, si es que fuera todavía significaba algo, comenzaron a formarse figuras. No naves, no estrellas. Arquitecturas. Galaxias enteras esculpidas en espirales que pulsaban como latidos del corazón. Torres colosales hechas de gravedad, atadas entre esferas de luz negra, ríos de memoria, puentes de pensamiento. Esto no era un vacío. Este era el origen. La tripulación de la Vengeance se vio a sí misma a la deriva fuera de la nave. No sus cuerpos, sino sus ecos. Dobles parpadeantes hechos de niebla y luz, con sus rostros, diciendo sus miedos en voz alta. No eran alucinaciones. Eran verdades. El primer silencio les estaba mostrando quiénes eran antes de la guerra, antes de la rabia, antes de la humanidad. Algunos no pudieron soportarlo. 3 oficiales abrieron las esclusas de aire sin dudarlo, entrando voluntariamente en el vacío. Pero no murieron. Simplemente se evaporaron. Sus nombres resonaron una vez y luego fueron olvidados. Scab entró solo en la cámara del núcleo de la Vengeance. Había cambiado. Su cabello, antes canoso y áspero, ahora brillaba débilmente con una luz plateada. Sus ojos no tenían pupilas, solo anillos de color cambiante. Su sangre era magnética. Sus huesos zumbaban. Pero su voluntad, su rabia, permanecían intactas. En el centro de la cámara, el núcleo de la IA de la nave pulsaba. La voz de HYMN lo saludó. «Almirante, hemos atravesado la puerta. ¿Dónde estamos?» «En un lugar que el universo abandonó. El primer silencio no es un arma, no es una fuerza. Es el plano original». «¿De qué?» «De la conciencia». Una voz entró en la habitación, pero no era HYMN. Venía de todas partes. De cada pantalla, cada cable, cada aliento. «Sois los últimos hijos. El fuego que olvidó que nació del hielo». Scab permaneció inmóvil. ¿Eres tú el primer silencio? No. Soy la parte de ti que recuerda. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?
La voz hizo una pausa. Eligiendo. Imágenes estallaron en la mente de Scab como una sobrecarga. La muerte de galaxias. El nacimiento del primer átomo. El primer grito en un vacío silencioso. Luego, dos futuros. En uno, la humanidad estaba sola. Temida. Poderosa. Infinita, pero fría. Vacía. Paranoica, cazada por razas menores, ya no humana, solo fuego sin forma. En el otro, la humanidad se fusionaba, no con el primer silencio, sino a través de él, convirtiéndose en algo más allá de la especie, un faro, un mito renacido. Scab cayó sobre una rodilla. ¿Qué me pides? ¿Qué te conviertas? De vuelta en el puente, Arus gritó. La nave caía sin caer. Una espiral de memoria los rodeaba. De repente, vio cada error que había cometido, cada alma que había fallado, cada muerte que había causado. Vio la muerte de su padre, como corrió en lugar de quedarse. Se vio a sí misma de niña de nuevo en un campo de hierba roja antes de que llegaran las bombas. Y entonces vio a Scab, pero no como un hombre, sino como una estrella. En la cámara del núcleo, Scab se levantó de nuevo. ¿Sobrevivirán? Si sueltan lo que nunca fue suyo. Caminó hacia adelante y colocó su mano sobre el núcleo. La Vengeance comenzó a transformarse. Su casco se desplegó, se expandió, se realineó en algo imposible. Ya no obedecía a la geometría. Su masa se multiplicó, su forma se extendió a través de las realidades. Ya no era una nave de guerra. Era una idea viva, una nave nacida del dolor de un mundo y la promesa de 1000 más. Scab entró en la luz y desapareció. Reapareció en el centro de la esfera. Sin nave, sin cuerpo, solo él y eso. El primer silencio. Pero no era una cosa. Era un espejo. Y cuando Scab se miró en él, no vio a un dios. Vio a la humanidad. Cruda, ardiente, brillante y rota. Ahora lo entendía. El silencio nunca fue un arma. Fue una invitación, un regreso al punto de origen, un reinicio de la especie. La Vengeance, ahora renacida, flotaba fuera de la esfera. Su tripulación estaba en silencio en el puente, ya no hablando, comunicándose a través de la luz, a través del pensamiento. Algunos flotaban, otros se arrodillaban. Ninguno parpadeaba. Estaban esperando a Scab. Y cuando regresó, no entró por la esclusa de aire. Simplemente estaba allí, de pie en el centro del puente, brillante, inquebrantable, cambiado. Establezcan rumbo, dijo. Arus levantó la vista, sus ojos ahora eran estrellas. ¿Hacia dónde? Scab sonrió. Hacia todas partes. El primer silencio pulsó una última vez y se abrió, no para consumir, sino para liberar. La Vengeance, su nueva tripulación y su nuevo propósito, volaron hacia afuera, más rápido que la luz, más rápido que el pensamiento, hacia mundos que todavía odiaban. Hacia galaxias en guerra, hacia imperios construidos sobre huesos. Y con cada llegada, se pronunciaba el mismo mensaje. Una vez fuimos humanos, y ahora somos vuestra evolución. De vuelta en la galaxia que dejaron atrás, los Elari enmudecieron. El núcleo se rindió. Los Tailax construyeron santuarios. Porque ahora todos lo veían. La humanidad había entrado en la divinidad. No ascendiendo, sino recordando lo que eran antes de olvidar. Y mucho más allá del borde de la existencia, en el lugar donde una vez esperó el primer silencio, un susurro resonó. Prepárense. Una nave de guerra humana se acerca, y nada sobrevivirá. No había nombre para aquello en lo que la Vengeance se había convertido. Ya no era una nave, aunque podía moverse por el espacio. Ya no era una máquina, aunque su motor aún ardía. No estaba viva, no de una manera que la biología pudiera explicar, pero pensaba, soñaba y recordaba. Cada parte de ella llevaba un alma, un dolor, una furia. Era un recipiente de venganza y renacimiento. Una catedral estelar forjada en la guerra, ahora envuelta en luz y silencio. Y en su centro se encontraba el almirante Scab, aunque incluso la palabra almirante se sentía demasiado pequeña ahora. Él era otra cosa. Su cuerpo todavía se parecía al de un hombre,
pero la luz pulsaba bajo su piel. Sus pensamientos podían doblar la materia. El tiempo danzaba a su alrededor, ya no lineal, sino obediente. Podía ver el pasado y saborear el futuro. Y en la hueca quietud del espacio profundo, ya no estaba atado por cadenas de mando o política. Él era la voluntad de la humanidad. El regreso de la Vengeance al espacio conocido no fue ruidoso. No fue un destello de luz o un terremoto estruendoso. Fue una presencia, una llegada silenciosa que enfrió las estrellas, hizo que las lunas se desplazaran en órbita y sumió a todas las especies interestelares en el pánico. Y Scab habló, no a través de canales, no a través del sonido. Habló en las mentes de cada ser vivo. Hemos regresado. No para conquistar, no para gobernar, sino para recordarles que nunca fuimos débiles, nunca olvidados. Somos los hijos del fuego y el silencio, y hemos terminado de suplicar por la paz. El mensaje resonó a través de las estrellas, y las estrellas parpadearon. En el mundo natal de los Elari, donde ciudades flotantes brillaban bajo atardeceres gemelos, el alto círculo cayó de rodillas. Recordaban la caída de la tierra. Recordaban haberse reído de la debilidad de los humanos, de sus huesos rotos y sus bocas gritando. Recordaban al niño entre los escombros tosiendo sangre hacia la lente de una cámara. Ahora, la raza de ese niño había regresado, y sobre los cielos de Ilara Prime, la Vengeance apareció, proyectando una sombra lo suficientemente grande como para eclipsar un continente entero. No se dispararon armas, no se hicieron amenazas. Flotó, observando, juzgando, y luego se fue. Sin una palabra. El mensaje era claro, ni siquiera valen la pena nuestra furia. Pero no a todos se les concedió piedad. En el cúmulo Saurin, donde esclavos humanos todavía luchaban en fosas mineras por deporte, la forma de guerra de la Vengeance descendió sin previo aviso. No hizo preguntas. No transmitió demandas. Simplemente borró. En 37 segundos, un régimen planetario entero dejó de existir. Agujas blindadas se convirtieron en polvo. Centros de mando colapsaron hacia adentro como pulmones perforados por dedos divinos. La multitud de esclavos miró hacia arriba, ciegos de asombro y horror, mientras Cab caminaba entre sus filas, descalzo, brillante, con los ojos vacíos. Se acercó a una niña, le tocó el hombro y susurró, «Eres libre». Luego se desvaneció. En los restos del dominio del núcleo, los líderes suplicaron por un acuerdo. Enviaron flotas para encontrarse con la Vengeance. Scab no las destruyó. Les hizo observar. La Vengeance transmitió recuerdos en vivo de los últimos días de la Tierra. Ciudad tras ciudad ardiendo. Madres gritando hacia la estática. Niños tomados de la mano en búnkeres mientras los techos se agrietaban sobre ellos. La transmisión se reprodujo durante 72 horas. Y luego Scab habló personalmente con el alto regente del núcleo. No queremos sus disculpas. No queremos su rendición. Queremos que carguen con su vergüenza hasta el fin de su raza. Y el núcleo lo hizo. Sellaron sus propios archivos militares. Quemaron sus banderas. Se rebautizaron como los nacidos de la ceniza. No por orgullo, sino por culpa. A través de las estrellas, la leyenda se extendió. Una nave de guerra humana que viajó a través de la memoria de un dios. Un hombre que llevaba 9.000 millones de fantasmas en sus huesos. Una tripulación que no envejecía, no comía, no dormía, pero recordaba. Algunos los adoraban, otros los temían, pero ninguno dudaba de ellos. La galaxia había cambiado, no con una explosión, sino con una presión lenta e insoportable, como un cuchillo presionado contra el cuello de la historia. En el silencioso vacío entre galaxias, Scab se encontraba una vez más en la cubierta de observación de la Vengeance. Arus se unió a él. Ella también había cambiado. Su voz ya no necesitaba palabras. Su piel brillaba como cristal que contenía relámpagos. Se había convertido en su segunda al mando en pensamiento, la única alma que aún podía recordarle que una vez fue mortal. «Lo vi de nuevo», dijo ella. «La tierra antes de que ardiera». Él no la miró. «Nunca está lejos, ¿verdad?» «No». Permanecieron en silencio. «Hemos cumplido nuestra venganza»,
dijo ella finalmente. Hemos acabado con la guerra, el miedo, las risas. Él asintió. Pero no ha terminado. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué queda? Él se volvió hacia ella, sus ojos brillando como soles colapsando hacia adentro. Ahora decidimos qué clase de dioses seremos. En el borde exterior de la expansión retariana, se captó una señal de socorro de una colonia destrozada. Una especie desconocida, huyendo de algo más antiguo que el primer silencio. Un motor biológico que consumía planetas, alimentándose del colapso de los ecosistemas, que se hacía llamar el núcleo pálido. La Vengeance recibió la señal. Scab la observó, la analizó, no sintió ninguna emoción. Luego se volvió hacia su tripulación. Todos los sistemas listos. Asintieron sin parpadear. Entonces volamos. No dejaron nada atrás. Ni coordenadas, ni transmisiones, ni tumbas. Solo un susurro llevado por los vientos solares de sistemas moribundos. Prepárense. Una nave de guerra humana se acerca. Y esta vez, no quedará nada para recordarlos. Y en algún lugar, lejos del tiempo y el espacio, en un lugar donde los comienzos son finales y el silencio es sagrado, el primer silencio pulsó una vez más. No con hambre, no con tristeza, sino con orgullo. Sus hijos habían recordado. Y se habían convertido en la tormenta.